Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que se encuentren muy bien. En este video les vamos a explicar acerca de cómo poder realizar un panel de control en Excel un poquito más sofisticado, más rápido por medio de tablas dinámicas, segmentador de datos y algunos detalles a tomar en cuenta. En un video anterior les expliqué cómo poder hacer este panel de control, que podríamos trabajarlo y verlo con gráficas, con cuadro de texto, fórmulas, listas desplegables, buscar B, vinculado con los cuadros de texto y pues ese tipo de detalles, ¿no? Ahora bien, vamos a hacer lo mismo, más sin embargo, solamente con tablas dinámicas y segmentador de datos. Para esto ocupamos otra hoja. Vamos a crear otra hoja, panel de control, TD. En este caso tiene como principal objetivo usar la creatividad, porque siempre les comento que las tablas dinámicas tú tienes que buscar la forma de ser creativo. Son muy arcaicas en cierta manera, porque pues he visto algunos videos que explican los conceptos básicos de las tablas dinámicas y cómo utilizarlas, más sin embargo lo importante es buscar la creatividad de cómo utilizarlos, porque eso es lo que es más importante. No es como que, ay, ya sé crear una tabla dinámica, sino el comprenderla y el cómo la puedo utilizar para lo que yo necesito. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente: selecciono todos los datos para insertarle una tabla dinámica. En este caso, insertar tabla dinámica, ya selecciono toda la información, hoja de cálculo existente, selecciono la que acabo de crear y le voy a dar en A3, imaginemos. Aquí tengo mi tabla dinámica. Si la quiero modificar o mover, clic derecho, donde está formato, no, acciones, mover tabla dinámica, y ya la ubicación la puedo marcar en otro lugar. Aquí se pueden dar cuenta que la puedo mover dependiendo de donde uno quiera. Voy a borrar la tabla dinámica nuevamente. Para hacerlo más rápido, voy a seleccionar esta información, cuadro de texto, son los indicadores, es una réplica exacta, pero con tablas dinámicas. De lo que ya tengo, para no tardarme tanto tiempo a utilizarlo ya. Esto les puede ocurrir que en su trabajo les pidan, oye, a ver. Oye Martín, ocupo unos indicadores, ¿no? O en su trabajo, en su empresa, puede que se los dejen. Aquí podemos ver, aquí agregué esto que para mí se me hace más complicado, pero ahorita vamos a borrarlo aquí. Muy bien, aquí ya tengo la información, falta solamente un cuadro de texto, parte de aquí, y ya. Como les comento, esto es muy importante, usar la creatividad para trabajar. Entonces, mínimo, fecha alta, eso lo vamos a dejar pendiente. Vamos a poner aquí. Permítame, voy a darle pausa para agregar todo esto. Muy bien, con esta información es lo que vamos a trabajar. Reemplazar los buscar B. Si recuerdan, en este ejercicio ustedes se pueden dar cuenta que era 7, 8, mostrar, vienen espacios en blanco que son el buscar B, para poder vincular la información que teníamos en la base de datos. En este caso es lo siguiente: ocultamos este tipo de información, panel de control. Ahora sí vamos a crear una tabla dinámica, que también va a ser importante como esconderla o agruparla en otro lugar. En este caso lo voy a utilizar aquí. Todo esto va a ser tablas dinámicas, en archivo, base de datos, a ver si me va el rollo, insertar, tabla dinámica, escogemos la ubicación y agregamos aquí. Aquí tenemos mi tabla dinámica. Entonces lo que me interesa es fecha de inicio, o sea, me interesa todos, que todos estén vinculados. Más sin embargo, vamos a hacer como yo trabajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, ya nos puso toda la información con respecto a lo que nos muestra de apartado.
Aquí agrupamos trimestre y nos muestra la información con respecto a lo que nosotros hemos trabajado. Podemos ver que en valores se encuentra superficie y también el precio de venta, que se encuentra bien, son valores numéricos, se encuentran en valores. Entonces aquí podemos ver que hay otro tipo de detalles con respecto a la búsqueda. Pero ¿cómo lo podemos hacer para que se muestre aquí solamente con indicadores? En este caso podemos hacer lo siguiente. Vamos a empezar con fecha de alta y vamos a quitar todo, ¿no? Porque esa información como tal la podemos utilizar, sí, pero a lo mejor la persona que le interesa un panel de control pues no está interesada con todo esto, ¿no? O sea, puede que se le haga molesto ver tanto número. Entonces vamos a facilitarle el trabajo, ¿no? En este caso vamos a empezar con la referencia. Referencia valor numérico, vamos a ponerlo en filas mejor, así para que lo podamos analizar. Pero en este caso sería solamente un dato con respecto a referencia. Aquí ya podemos ver suma de superficie y precio de venta. En este momento podremos trabajar con tres lugares. Sería referencias, superficie y precio de venta. Ahora bien, vamos a empezar con el segmentador de datos. Insertar segmentador de datos. En el ejemplo anterior venía con respecto a referencia. Vamos a lo siguiente, vamos a agregar segmentador de datos por referencia, aceptar. Entonces aquí tenemos un cuadro de referencia para trabajar y agregar columnas, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas. Así lo vamos a dejar. Imaginemos esto del segmentador de datos aplique cuando son pequeños datos que se pueden agrupar en un pequeño cuadro. Cuando son grandes cantidades, pues tenemos que buscar la manera. Un ejemplo aquí. Y se pueden dar cuenta, aquí marcaría el que nosotros estamos ocupando. Entonces, estos tres lugares podemos utilizarlos para nuestros indicadores. A ver, sería fecha alta, precio de venta y superficie. ¿Sí? Sí. Vamos a ver otra vez, fecha alta, aquí. Pero no era eso, ¿eh? Era referencia. A ver. Fecha alta. Tipo operación, vamos a agregar solamente las que ocupamos. Superficie y precio de venta. Muy bien. Y a vincular. Si aquí está vinculando esto, no lo queremos. Y... ah, no, fecha alta no lo tengo, ¿verdad? Ah. No sé dónde lo agregué. Ah, creo que solamente era la lista desplegable. Entonces aquí agregamos superficie, enter. Esta fórmula tiene una referencia o rango o un nombre no definido. Vamos a ver por qué ocurre esto. Lo más seguro es de que no me permita jalar la información desde la tabla dinámica. Signo de igual. A ver. Muy bien, aquí aumentamos tamaño. Vamos a hacer la prueba. No detecto de referencia, 55 de referencia. Vamos a ver el detalle. Son datos que van modificando, se van cambiando o qué. Muy bien, ya vi el detalle con respecto a lo que estaba mostrando. Vamos a tener que hacerlo de una en una. El detalle es de que
la información con respecto a valores nos genera algún inconveniente por la relación que hay. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que al momento de marcar nos permite trabajar con la superficie, pero en este caso la superficie la agregué automáticamente a valores o inclusive a filas puede ser, y no va a haber ningún detalle. Al momento de que agreguemos otro valor, un ejemplo, precio de venta, agregamos en valores, aquí ya vendría trabajándose una referencia. Ejemplo igual. Se pueden dar cuenta la diferencia. Aquí importada, tabla dinámicas, ventas, o sea, ya estamos viendo de qué trabaja. O sea, y aquí prácticamente nos permite el uso de ella. En este caso, precio de venta, entonces, como tal, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a crear muchas tablas dinámicas. Muy bien, aquí podemos continuar. En este momento ustedes se pueden dar cuenta que he creado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas dinámicas. El procedimiento fue muy sencillo, solamente seleccionar la información. Un ejemplo, seleccionamos la información, control C, y vamos a imaginar que lo creamos aquí, control V. Esta parte la puse de color del fondo blanco y el texto en blanco para que no me confunda, o sea, no me confunda. Es el total general. Y aquí pues lo agregué en filas, todos se agregan en filas. Más sin embargo, las ventas pueden agregarse en valores. Y la única que cambia es de que en la parte de encabezado no les permite trabajar o modificar solo el nombre, sino que les permite crear la fórmula. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Seleccionamos, borramos. No me permitió porque tengo que seleccionar 3 cosas. Ahí está. También podemos borrar. Ventas, agregamos aquí. Falta otro, ¿no? Tengo... Sí, ahorita vamos a ver. Control C. Control V. Imagínate que quiero agregar esto pero en valores. Suma precio valores, aquí se nos podemos dar cuenta. Y aquí nos da la oportunidad de agregar cuento, recuento. Esto vamos a agregar en recuento. Y se va a quedar de esta manera. Ahorita van a ver para qué. El recuento y el... Sí, vamos a dejarlo así. En este caso, aquí ya podemos tener varias tablas dinámicas que vamos a ir vinculando. Superficie. Vamos a vincularla con la que vendría siendo superficie. Vamos a ver aquí. Dejarla trabajando. A ver. Tipo operación provincia. Por eso les comento que lo de tablas dinámicas es como comprender la información, no es hacerlo, sino comprender, saber qué es lo que queremos. Esto es un ejemplo sencillo. Y ustedes lo pueden crear, un ejemplo aquí. Ya tenemos este tipo de detalles. Seleccionamos la información, vinculamos. Lo mismo hacemos aquí.
y aquí. O sea que ya tenemos la información, vamos a empezar a vincular. Operación. Vamos a ver, operación. Bueno, la tengo. Tipo, si esta es operación, ¿no? No es tipo. Operación, falta uno de operación, entonces la agrego aquí. Venta, pero quitamos esto. Ya. Operación. Vinculamos. Entonces vamos a hacer operación. Provincia. Y la pregunta que pueden hacer. Es, oye Martín, pero ¿para qué me sirve todo este tipo de cosas? No, pues usa tu creatividad. O sea, probablemente te dejen un indicadores o algo que tengas que hacer y pues este método te puede ayudar bastante. Vamos a ver, precio de venta. Precio de venta de ser este, sí, debe ser este. Entonces, vinculamos. Y precio de venta. Fecha final. Fecha alta, fecha de venta también aquí. Entonces sería, quitamos esta información, signo de igual y lo agregamos aquí. Aquí podemos darnos cuenta que la información ya la tenemos trabajada con respecto a vinculada, o sea, le hicimos una referencia para que nos jalara la información que tenemos aquí para poderla vincular. En este detalle hicimos todo con un segmentador de datos. Otra cosa que también puede ser muy interesante es de que en este momento todos tienen que estar vinculados. Si no lo llegaran a estar, buscamos en diseño, analizar, conexiones de filtro, y aquí podemos darnos cuenta que la referencia maneja completamente al panel de control de los datos a trabajar. La referencia se encuentra, referencia, ¿dónde está la otra? Todo está vinculado con este apartado. Más sin embargo, si aquí nosotros creamos otra tabla dinámica, insertar tabla dinámica, ubicación, ojo, es hacer otra nueva. Aquí la creamos. Esto va a ser para contar, mejor vamos a agregar aquí abajo y vamos a darle a aceptar. En este momento vamos a agregar ventas, precio de venta, nos da igual si sea por medio de contar valores y que sea por contar, que nos muestre la cantidad de ventas realizadas, 2427 ventas. Y también podemos darnos cuenta que aquí, al momento de que es otra tabla dinámica, podemos ver que en nuestro apartado se encarga de trabajarlo. Pero aquí, si lo quisiéramos nosotros relacionar con nuestra escala de tiempo, aquí tendríamos que decir, queremos que nuestra tabla dinámica esta, la 11, esté relacionada con el segmentador de datos filtro de referencia, lo vamos a aceptar. En este momento vamos a contar 1. Vas a estar contando solamente un dato porque es lo que está registrando. En el caso que quisiéramos que estuviera vinculado, no lo queremos, solamente es para poderlo ver y le quitamos. Entonces aquí ya nos muestra la cantidad total. Aquí vamos a agregar signo de igual y vinculamos. Mejor acá y vinculamos. Esto es práctica para ir trabajando. Un ejemplo, vamos a lo siguiente, ¿va? Copio esta información.
Ok. ¿Dónde está? Es que tengo ruido en algunos ejemplos, creo que esto lo voy a hacer en otro video. Es muy fácil jalar la información directo desde la tabla dinámica, pero en otros casos se tiene que hacer este método de sacar la información y vincularla para trabajarla. Esto lo ha utilizado un servidor para poder hacer este tipo de indicadores. El único objetivo es hacerlo más visual, o sea, que esto sea más fácil para poder trabajar para una persona que no le gusta tener tanta información. Pues este método puede ser bastante bueno. Aquí hay un ejemplo aquí. Agregamos. Cambiamos y ahí está. Entonces, dependiendo de lo que nosotros tenemos de información, se nos va a ir trabajando. Esto lo podemos ocultar. De igual manera, se está trabajando nuestro panel de control con nuestra información. Esto es de contar. Y también la sumar, o sea, sumatorio y contar, ¿verdad? Tenemos que tener. Aquí, contar. Vamos a ver otro de los detalles que teníamos. Esto es muy importante, como que identificar qué es lo que queremos. Máximo y mínimo, era máximo y mínimo. Ok, y aquí en las fórmulas aplicamos las fórmulas correspondientes. Esto es muy fácil. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Con esta información que nosotros tenemos, es más, pero aquí nosotros la creamos. Vamos a utilizar un panel de control. Una tabla de datos, tabla dinámica, perdón, es que me confundí, cruce de palabras. Miren, aquí nosotros ya tenemos las fórmulas ya hechas. Nuestra tabla dinámica se encarga solamente de proyectar información. O sea, lo que hicimos esto lo vinculamos en su momento en el ejemplo anterior. Aquí solamente insertar tabla dinámica. Pueden combinarlo de esta manera, pero es lo que les comento, tienen que usar la creatividad para poder hacer este tipo de cosas. Aquí vamos a utilizarlo, porque está ocupada. Vamos a ver otra vez, insertar. Bueno, vamos a ver, mover. Siempre lo he comentado y les he dicho que esto de las tablas dinámicas es mucho de estar indagando en ellas. Porque así como tal, sí está un poco difícil. No el entender ni nada de eso, el saber, comprender lo que queremos nosotros. En este caso vamos a darle aquí. Miren, si ustedes se pueden dar cuenta, la información que jalamos, vamos a borrarlo, eliminar. Si se pueden dar cuenta, en la base de datos, ustedes seleccionamos esta información y la cual vinculamos para... Vamos a mover vamos a mover acá. La vinculamos para este lugar, o sea, aquí ya tenemos para poder vincular la información dependiendo de lo que nosotros queremos. Aquí medio generó ruido porque ahí no iba la fórmula. Entonces, bueno, ahí vamos a dejarla para agregar otra acá. Nada más para no mover las tablas dinámicas, el lugar, la ubicación. Entonces aquí agregamos y esto va a estar vinculado con lo que tengamos acá. Trabajamos, quitamos y vinculamos. Vamos a ver, signo de igual. Vamos a quitar esto que no sirve por el momento. Signo de igual. Vinculamos este valor. Y también vinculamos este valor. Para agregar el título. Ahorita van a saber a lo que me refiero. Jalamos. Y podemos ver que es máximo, mínimo, promedio de ventas, sumatoria. Para jalar la información. Entonces aquí en este momento, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, nos va a vincular. Esto lo cambiamos y modificamos dependiendo de lo que nosotros queremos. Un ejemplo, aquí ocupamos una lista desplegable, un validador de datos. ¿Dónde está? Tabla dinámica, aquí todo está aquí. Diseño, analizar, insertar segmentador de datos. Este sí va a ser un segmentador de datos enfocado solamente a datos y aceptar. Aquí nos va a estar modificando. Esto es lo que quería saber. Quitamos todo esto. Nos importa, porque no nos importa toda la información, solamente lo que nosotros sería estos dos apartados. Entonces vinculamos este dato de contar, seleccionamos la información y vinculamos aquí. Enter y ya queda vinculado. Y también el de ventas lo agregamos aquí. Borramos la información y la agregamos aquí. Ojo, perdón. No me acordaba que estamos vinculando la información de las tablas dinámicas.
y aquí ya no lo he hecho a perder. Esto. Muy bien, aquí aumentamos el tamaño y vinculamos. Entonces aquí ya tenemos otro segmentador de datos. Segmentador de datos para trabajar y escoger lo que nosotros queramos. Un ejemplo, grandes cantidades, va a ser muy importante agregar otro tipo de filtros, que eso lo vamos a ver en otro video, como muy parecido con la lista desplegable. Agregamos una cantidad, un número y nos permitía. En este caso más adelante vamos a hacer lista desplegable, validación de datos, opciones. Aquí no lo veía, 3. Ahí está. Entonces, dependiendo de lo que nosotros seleccionemos, nos va a estar cambiando, modificando, pero vamos a ver por qué nos modifica la información. Sumatoria, referencia. Vamos a ver. No. Este valor. Referencia, valores. ¿Por qué lo está modificando? Vamos a ver. Permítanme. Muy bien. Entonces lo que aquí hizo un servidor fue nuevamente crear otra tabla dinámica para que esté vinculada, porque las relaciones con respecto a datos agregados en valores le genera conflicto. Podría ser en columnas, más sin embargo, para no complicarnos, crear otra tabla dinámica y vincular la información. Entonces este caso sería promedio de ventas, ya quedó vinculado, nada más que no se ve, y este apartado lo modificamos y escogemos este lugar. Entonces al modificar este tipo de información, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Nos cambia con respecto a lo que nosotros queremos, contar promedio, mínimo, máximo, y aquí ya tendríamos otro detalle con respecto al panel tradicional. Referencia, fórmulas, vendedores. Ahora a ver esto con respecto a lo que nos mostraba. Ok. Dependiendo de los vendedores, nos mostraba cantidad de ventas realizadas y cuánto vendió cada persona. Aquí tenemos que comprender una cosa. Nos está pidiendo que dependiendo de los vendedores, cuánto fue la sumatoria de dicho vendedor y la cantidad de ventas. Vamos a ver. Vamos a ir al otro panel de control. Panel de control TD. Ocupamos que el segmentador de datos, una tabla dinámica nueva o dos podría ser, pero que se enfoque principalmente, inclusive aquí está, o sea, ventas, control C, control V, control. No más que esto, vamos a irnos a analizar. Corrección de informe, quitamos esto para que no esté vinculada. Aquí ventas y otro igual también, pero este va a ser, en vez de suma, va a ser contar. Aquí ya tenemos el total de ventas promedio. No, este es el promedio. Entonces cambiamos contar de dicho vendedor. Contar, ¿dónde está? Recuento. 5 ventas, promedio de ventas. Ahorita vamos a checarlo. Entonces insertamos segmentador de datos, buscamos un segmentador de datos que esté vinculado con respecto a... no, aquí me equivoqué. Esto no tendría que ir, porque con razón no me cuadraba. Esta tabla dinámica no funciona, ocupamos crear otra nueva. Entonces sería con este tipo de información, base de datos. Es por eso que les comento que esto es mucho de práctica. Insertar, tabla dinámica, hoja de existente, una tradicional, panel de control, tabla dinámica, aceptar. Aquí solamente me interesa lo de ventas y podemos agregarlo en valores o en filas. Cualquiera de los dos puede ser interesante. Vamos a agregarlo en filas. Estoy más acostumbrado a trabajar en filas con respecto a precio de venta, y con esto utilizamos lo siguiente: un segmentador de datos que esté enfocado solamente con el vendedor. Aquí ya reemplazaría el contar.sí y el sumar.sí. Solamente saber qué buscar. Por ejemplo, aquí ya nos marcaría la cantidad de ventas realizadas. La suma solamente nos marcaría el precio de ventas. No, vamos a dejarlo mejor
para que nos entregue solamente la sumatoria. Quitamos esto, quitar campo y así. Aquí ya tendríamos con respecto solamente a la sumatoria de María, de Luisa, de Joaquín. Y también vamos a hacer lo mismo, copiar y pegar, para que nos entregue de el contar, o enfocado al recuento y aceptar. Entonces aquí ya está vinculado. Más sin embargo, dependiendo aquí ya modificó los valores de lo que nosotros tenemos. Vamos a ver esto. Analizar condiciones de informe, solamente con vendedor está. Perfecto. Entonces aquí tenemos este dato también. Nuevamente hacemos lo mismo, quitamos esto, signo de igual, vinculamos con la sumatoria de ventas y vinculamos con el cantidad de ventas. Aquí. Entonces podemos ver que Carmen hizo 417 ventas y fue pues, una cantidad interesante, ¿no? 504 millones creo. Vamos a ver aquí a buscar a Carmen. Carmen. 417 ventas, coincide con la información, 504.393. 504 millones. Y aquí también pues 504.393.327. Ok. Vamos a lo siguiente, vinculamos con respecto a lo que queremos. Vendedor, Carmen, a ver dónde está. Vamos a agregar. Aquí tenemos otro segmentador de datos. La referencia. Y un panel de control que vendría siendo estos dos. Control C. Control V. Y agregamos aquí. Este lo vinculamos. Contar sería este valor. Y este valor sería este valor. Aquí agregamos otro cuadro de texto. Y sumatoria de ventas por persona. Nada más que la parte de diseño soy malo. Conteo de ventas. Entonces en este momento se pueden dar cuenta que aquí nosotros ya tenemos, dependiendo de la persona, cuántas ventas realizó cada vendedor, ¿no? Aquí podemos verlo. Entonces ya tenemos algo muy parecido con lo que nosotros trabajamos aquí. Mínimo, máximo, vendedores, la suma y la cantidad de ventas. Esto ya lo tenemos. Nos faltan las gráficas. Esto de las gráficas es muy rápido. Solamente se selecciona la información dependiendo de lo que nosotros tenemos. Más sin embargo, tendríamos que volver a abrir esto. Tenemos que primero ver qué es lo que queremos. Vendedores, cantidad de ventas. Sumatoria de ventas, vendedores. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces ocupamos la tabla dinámica que ya teníamos para trabajar. Sin quitarla todavía. Sería precio de venta, suma de ventas. Insertar. Aquí sin filtro. Ahí está. Tabla dinámica, gráfica dinámica. Solamente nos muestra solamente información porque es la sumatoria general. No ocupamos otra tabla, de hecho. Insertar, base de datos. Tabla dinámica. Ubicamos, panel de control. Agregamos aquí, ya vamos hasta la 20. Entonces ocupamos lo que vendría siendo vendedores y cantidad de ventas. Tiene que ver con respecto al año.
Entonces el filtro es el año y cantidad de ventas. Ok. Vamos a lo siguiente. La fecha es... Vamos a ver si se encuentra agrupada bien. Si no se encuentra agrupada bien, aquí le damos desagrupar. Pero sí lo tenemos por año. Entonces lo quitamos de fecha. Es... columnas. Vendedores. No, columnas. Y ventas. Precio de venta. Así. Insertamos información. Gráfico dinámico. Escogemos la más básica. Aquí podemos ver esta pequeña gráfica dinámica que va a ser muy importante. Analizar, conexión de filtro, quitar todos los filtros, o sea que no tengan ninguno porque vamos a crear otro completamente nuevo. Insertar segmentador de datos con respecto a fecha de alta. Y también podemos utilizar fecha de venta, los filtros. Y esto ya lo podemos agregar aquí. Marcó dos fechas que no reconoció. Eso es importante para que pulan la información que tiene en su tabla dinámica. Y ver por qué no les funcionó. Ok. Fecha de ventas. Enero, febrero, marzo. Ok, quitamos filtro, quitamos filtro. Esto lo ocultamos. Y esto lo ocultamos. También esto. Entonces aquí podemos ver que nos muestra de precio de ventas, pero de dos apartados. Fecha de alta. Imaginemos, supongamos. En fecha de alta podemos ver que Joaquín del 2004. Ahí está. En fecha de alta podemos ver que Luisa fue la que tuvo mayor rendimiento. Quitamos fecha de alta. ¿Quién cerró más en enero? Aquí fecha de venta es lo que me está generando ruido. No está agrupada como lo quisiera. Vamos a ver, fecha de venta. Agrupar. Años. Ahí está. Así es, años por años. Ocultamos. Eso. Ah, no. Qué güey. Insertar, analizar, segmentador de datos. Que sea uno por fecha venta. Ok, aquí podemos ver dos comparativas. Las fechas de ventas fue el 2004, 2005 y 2006, ¿no? Ya no tiene. Y aquí podemos ver dos indicadores. A ver, vamos a hacer una comparativa. Del 2004 y 2004 solamente. En este caso podemos ver que... Vamos a quitar este para comparar. En el 2004 podemos ver que Jesús fue el que tuvo mayor apertura en fecha de alta. A darle clic, Jesús tuvo la mayor apertura, pero Luisa es la que tenía mayor. A ver. ¿Dónde está? En 2005, dije, porque se me hace raro que no lo encuentro. 2005, vamos a ver. 2005, podemos ver que comparativa, María tuvo más con respecto a los datos de información. A ver. Fecha de venta, columnas.
Esto va a ser importante, ya estoy tratando de comprender y ya les voy entendiendo. Más sin embargo, aquí sí sería importante trabajar solamente con una gráfica que muestre un indicador, para no confundir. Un ejemplo aquí, estamos trabajando y aquí nos muestra la información de las fechas de venta y las fechas de alta, ya dependiendo de lo que nuestra necesidad tengamos que utilizar. Aquí solamente es para que vean cómo lo podemos trabajar a nivel indicativo. Solamente nos falta un poco la parte de diseño, o sea, esto es el método tradicional. Tabla dinámica, quitamos esto, vista, línea de cuadrícula. Ya es como que ir acomodando y agrupando de la manera correcta. Este es un tema del que es muy importante. Esto es como que cada quien encontrarle la lógica de cómo interpreta este tipo de información. El cuadrante de la tabla dinámica es importante que lo comprendan. Las filas, columnas, valores, filtros, o sea, filtros, columnas, filas y valores son importantes para ubicarlos y trabajarlos. Pero ya en la práctica es dependiendo de lo que ustedes vayan a necesitar. Un ejemplo, aquí yo necesito esto, necesito aquello. A ver, aquí debemos buscar información con respecto a la referencia. Aquí nos muestran, ¿no? Pues la referencia tal. Queremos ver el máximo, mínimo, contar, promedio, fórmulas básicas de la información que nosotros tenemos. Aquí lo podemos trabajar. El contar pues fue estático, eso fue un extra que agregamos. Ahora con vendedor, quiero calificar al vendedor. Joaquín realizó 378 ventas y generó una cantidad de 441.891 dólares. No, 441.891.138 dólares. Luisa generó tanto. Y así, dependiendo de lo que nosotros estamos trabajando, pues lo podemos usar. Muy bien, entonces esto va a servir de práctica para que lo trabajen. El método lo vieron cómo lo estuvimos utilizando. Es una de las maneras de cómo trabajar tablas dinámicas con panel de control o cómo ir vinculando la información. Esto, lo más importante que tienen que sacar de esta práctica es que pueden realizar la vinculación con respecto a cuadro de texto, tablas dinámicas. Y ya es cuestión de trabajar y practicar para poder comprender mejor el uso de ellas. Aquí un servidor pueden darse cuenta que aquí tuvo complicaciones con respecto a lo de las columnas, de la gráfica, mas sin embargo es importante como saber interpretar la información. En este caso pues vi que en la base de datos hay dos fechas, una fecha de alta y una fecha de cierre, creo, que es lo que quiero entender con respecto a la base de datos que descargué de internet. Entonces así nos muestra la información de quién fue más productivo en la fecha de alta y en la fecha de cierre. Ahora sí, sin más por el momento me despido, espero que este video les ayude y nos vemos hasta el próximo video. Saludos.